Pues bien, Dios también, como les he dicho, me ha inquietado durante estos días acerca de esas vestiduras espirituales. Ustedes han escuchado que nos ha revestido de vestiduras blancas, ¿verdad? ¿Y por qué no se han preguntado por qué no son azules o por qué no son verdes? A mí el color naranja me encanta. ¿Por qué no son de otro color? ¿Por qué son blancas? Pues en realidad sí resulta complicado a veces vestirnos de blanco, ¿no? A veces nos vamos a poner esta blusa, este vestido, pero sabemos que lleva implícito un riesgo porque, bueno, pues se puede manchar, ¿verdad? Es mucho más fácil que se pueda manchar o ensuciarnos. Aunado a eso, si es de lino, todavía es más complicado porque el lino tiene un tratamiento especial, tenemos que llevarlo a la tintorería o ser de verdad unos expertos en manejar la plancha y este líquido que sirve para endurecer un poquito las camisas, ¿verdad? Eh, para que puedan estar perfectamente lisas. Pues de igual forma, al parecer, a Dios le gusta mucho el color blanco y cuando nos imaginamos el cielo, ¿de qué color lo imaginan? Blanco, ¿verdad? Los caballos son blancos, los ángeles son blancos, incluso algunos con esos espectros dorados, ¿verdad? Pero también las vestiduras de nuestro Dios son blancas, son perfectamente blancas. ¿Y han escuchado alguna vez de las bodas del Cordero? Bueno, pues estas bodas es algo que ocurrirá en algún momento en el cielo, en el futuro, una boda entre el novio más hermoso, imaginen a ese novio hermoso que nunca antes hayamos imaginado, que es Jesucristo. Y para él seguramente su novia más hermosa, la más preciosa que nunca haya visto es su iglesia. Entonces, ¿por qué cree usted que será una boda? Pues porque Jesús pagó con precio muy alto, con precio de sangre, ¿verdad? Y porque nuestros amoríos con Él han sido y tienen que ser como un novio y una novia, que culminan ese amor y esa pasión con el acto más solemne que es el matrimonio, para unirse por siempre como un solo ser, con nuestro amado esposo Jesucristo. Hoy, amados hermanos, Dios nos está viendo con esas manchas y arrugas, por lo que este día Dios va a establecer en Luz y Sal una lavandería. ¿Quién dice amén? Y no tiene máquinas. Lo formidable de todo esto es que no va a tener máquinas. El Señor lava a mano, ¿sí? Y lava tan cuidadosamente a cada uno de nosotros que hoy se va a establecer aquí. ¿Quién dice amén? Yo los quiero escuchar gozosos por esta palabra que nos trae el Señor, porque de verdad a mí me regocija. Acompáñenme por favor a leer la palabra. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3, versículos 4 y 5. Y miren, les voy a hablar de una iglesia. Recuerdan ustedes que son las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de una especialmente, que es la iglesia de Sardis. Vayamos a la palabra. Dice... La palabra de Dios dice así: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Acompáñenme a orar, por favor. Gracias, gracias bendito Padre, gracias porque Señor tú has puesto esta palabra que es para tu iglesia Luz y Sal. Gracias bendito Dios porque has puesto esta lavandería hermosa que has establecido para lavar a cada miembro de esta iglesia, de esta comunidad, Señor. Gracias bendito Padre porque vemos que con amor nos has cuidado y nos has llevado a más, Señor. Gracias Señor por cada uno de los miembros de la iglesia que están aquí, Señor. Los bendigo y los pongo en tus manos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues les voy a platicar un poquito de Sardis. Mi hermano Bulen va a pensar que siempre que predico me encanta hablar de Turquía y así es, ¿no? Sardis precisamente está ubicada en lo que hoy es Turquía. Yo no sé si mi hermano Bulen sepa, pero en una época fue muy próspera y tenía un gran comercio textil. Incluso fabricaba ropas, fabricaba telas, también las teñía.
y era la capital del reino de Lidia. Era por su famoso templo a la diosa Cibeles o Artemisa. Fue una de las ciudades principales de toda Grecia. Estaba llena de grandes y preciosas edificaciones, de las cuales hoy permanecen en ruinas. Yo no lo sé, no conozco Turquía, algún día me va a llevar mi hermano Bulen, ya nos lo prometió, entonces esperemos en Dios y así lo pedimos y lo rogamos, ¿verdad? Bueno, Sardis estaba estratégicamente ubicada en la cima de una colina, lo cual la convirtió militarmente, hablando de una ciudad casi inconquistable, aunque por ese motivo sus habitantes eran confiados, estaban seguros que por su ubicación pues no tendría ningún problema con esas batallas, ¿verdad? Sin embargo, estaban tan confiados en sus murallas que descuidaron precisamente a sus enemigos y en algunas ocasiones llegaron a perder esas batallas, pero por descuido. Pero aunque Sardis fue una ciudad muy próspera y llena de lujos, en el tiempo del apóstol Juan escribió esta carta, precisamente, ya toda la iglesia y la fama que tenía Sardis ya habían pasado. Ya sus habitantes vivían en el orgullo del recuerdo, lo que les había quedado. Ya no querían reconocer su condición actual. Sardis era la iglesia que estaba muerta espiritualmente. Dependía de una reputación pasada. Sardis había sido iglesia viva y saludable, pero ya había muerto. Las personas seguían adorando, pero con palabras vacías que no salían de su corazón. Los maestros ya no lloraban por los perdidos. Los creyentes ya no daban ofrendas de sacrificio. Oraban, pero no el tiempo suficiente para tocar el trono de Dios. La emoción, el deseo, el celo y el entusiasmo estaban en un cementerio. Sardis es el ejemplo claro que los creyentes pueden morir espiritualmente, habiendo perdido el interés y la energía, porque faltaba esa pasión, la devoción y la búsqueda del Espíritu. El Señor Jesús había dado a los creyentes de Sardis verdaderas vestiduras espirituales limpias, pero no las habían mantenido de esa forma. La mayoría de los miembros de la iglesia usaban ropa sucia. Algunos, como lo dice la palabra, solo unos cuantos conservaban esas vestiduras limpias. Vayamos al punto número 1, el pecado y la iglesia en Sardis. Pues el pecado fue lo que mató precisamente la vida espiritual de los creyentes de Sardis. Manchó sus vestiduras y les quitó todo deseo de cumplir las buenas obras. El pecado apagó el fuego del Espíritu y los dejó con solo una experiencia pasada con Dios y una reputación de estar espiritualmente vivos. Alguna vez escuché a un predicador que dijo: el pecado lo llevará más lejos de lo que usted quiere ir, le tomará más tiempo del que quiere gastar y le costará más tiempo, más dinero de lo que quiere pagar. Así que ustedes piensen, ¿verdad? El Señor en esta porción de las Escrituras hace un gran énfasis en la condición de una iglesia descrita en el libro de Apocalipsis. Y quiero hablar de esta iglesia presente, aunque a veces el libro de Apocalipsis no nos cae muy bien a los creyentes, ¿verdad? Y quizá porque habla del juicio de Dios, el juicio que viene, el juicio venidero. Pero más que esto es una advertencia para toda la iglesia. Y miren, Dios en su inmensa misericordia nos ofrece esas vestiduras relucientes de lino fino, blanco. Y nos preguntaremos con esto que el lino es un tejido, como ya les había dicho, con una característica muy especial, que se arruga con mucha facilidad y que además de ser de color blanco, puede mancharse con mucha facilidad. Y eso trae consigo que para que este tipo de vestiduras se mantengan en perfectas condiciones, se requiere de cuidados extremos. Quizá aún no entiendas, pero el Señor en su palabra dice que Él viene a buscar una iglesia sin arrugas y sin mancha. Una iglesia que no ha manchado sus vestiduras. Y esa iglesia, queridos hermanos, somos tú y yo. Pero es necesario hacernos una pregunta el día de hoy, mis amados. ¿Cómo están sus vestiduras el día de hoy?
¿Están limpias? ¿Están un poco manchadas? ¿Están un poquito sucias? ¿Ya las ensuciaron con un poquito de lodo? No lo sé. Pero bueno, para permanecer blancas y sin arrugas, o que ya han empezado a ensuciarse, porque miren, todas estas arrugas y todas estas manchas provienen de lo que nos contamina el mundo. Y esto es precisamente lo que nosotros, mis amados hermanos, es lo que debemos de evitar. ¿Alguno de ustedes siente como si se ha colocado alguna vez en esa tabla de planchar con nuestro Señor, en su tabla personal de nuestro Señor, y siente cómo va moviendo su plancha a través de nuestra alma y la va planchando hasta quitar esas arrugas? Miren, si es así, gloria a Dios, porque lo tenemos a Él. Usted no está solo. Yo personalmente nunca había estado tan consciente de mis manchas y de mis arrugas en mi vida. Es complicado el proceso de lavar, y bueno, mi hermanita Berito yo creo que lo ha de saber, y de planchar ropa, ya lo habíamos platicado. En primer lugar, primero la ropa se debe de colocar, ahora sí ya empieza la clase de lavar y planchar. En primer lugar, la ropa sucia tiene que ser separada en pilas. Son clasificadas según el color, ¿verdad? Y la fineza de la textura para que no se vaya a maltratar, ¿verdad? Y comparativamente hay piezas muy delicadas y otras cosas raras, ¿verdad? También que no salen. Pues bueno, esas a veces ocupan un lugar, una pila más pequeña, mientras que la ropa pues más corriente, de más uso, del uso diario, pues ocupa un alterón, ¿verdad? Dios hoy está colocando su lavandería, como ya les dije, en esta iglesia, y está ordenando a los hermanos en sus propias pilas. Así como estamos nosotros, está ordenando a cada uno quién pertenece a cuál, cómo vamos a ser desmanchados, ¿verdad? Según la pureza o la impureza de nuestro carácter espiritual. Y después de ser clasificada la ropa, ¿qué hacemos? Se pone en un balde para lavar. A veces ponemos un poquito de jabón y la ponemos, ¿verdad? Antiguamente, la ropa era echada en tanques grandes y los hombres pisaban esa ropa para sacar la suciedad. Y pues, ¿qué creen? Dios está haciendo hoy lo mismo. Va a pisarnos para sacar toda esa suciedad. Y este método lo va a emplear. Y esto es cuando sucede en el momento en que se sumergen todos nuestros hechos, nuestras palabras, nuestros pensamientos cotidianos, cuando los sumergimos en esa palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos nuestra Biblia, ahí es donde empieza ese verdadero lavar de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. La palabra de Dios nos manda amar a nuestros enemigos, ¿cierto o no? A ver, más convencidos. Nos manda amar a nuestros enemigos. Eso. Bendecir a los que nos maldicen. A no conocer nadie según la carne, sino a Jesucristo, quien murió por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Dios está en su palabra hoy, lavando, fregando y enjabonando a su pueblo, deseoso y obediente, porque eso somos, un pueblo que desea conocerle y que somos obedientes, ¿verdad? Y con el único propósito de que seamos limpios en sus manos, que muramos eternamente y morir a nuestras experiencias religiosas de antes, morir a nuestras preferencias, a nuestros deseos de la carne, y así, separados de todas las criaturas y las cosas creadas, podemos ser identificados completamente con Él, en una unión de vida y carácter espiritual que es perfecto e incorruptible. Y bueno, continuemos con la clase. Después de enjabonar y restregar completamente la ropa, se tiene que exprimir, ¿verdad? Va el siguiente paso, que es el exprimir. Si estamos en las manos de Dios, Él está resuelto a exprimirnos cada gota de egoísmo. Sí, hermanos míos, cada gota de nosotros va a ser exprimido. No nos deprimen las circunstancias y ruedan las pruebas sobre nosotros, aparentemente con rechinamientos interminables del exprimidor. Esa es nuestra vida, así la sentimos cuando experimentamos ese exprimidor. Pero les voy a decir una cosa, oremos al Señor, que no se aparte la mano de Él sobre nosotros, que no quite su mano de ese exprimidor, que exprima hasta la última gota del egoísmo y que salga de nosotros.
Y después de exprimir la ropa, ¿qué sucede? Se enjuaga el jabón, ¿verdad? Todavía que le queda ahí en esa ropa. Y cuando el Señor nos enjuaga una vez y comienza a sentirnos limpios, si experimentamos, aunque sea un poco de orgullo secreto a causa de victorias espirituales, ¿qué creen? Vuelve a enjuagarnos otra vez, ¿sí? En repetidas veces hasta que nos sometamos en humildad y paciencia con el Espíritu Santo. Así estamos exprimidos de nuevo. Y si el ojo de Dios, que ve todo, que Él ve todo, absolutamente todo, ve que hay una mancha en usted todavía, pues ¿qué creen? Él nos prepara una caldera. Ahora nos va a meter en esa caldera para lavar con agua hirviendo. Ahora pone un poco de sosa poderosa y añade un jabón un poco más fuerte todavía. Y enciende ese fuego debajo de la caldera que ya tiene bastante agua. En esto nos pone para soltar el hervor. Y nuestro Dios es fuego consumidor, tal y como lo dice en Hebreos 12:29. Hierve el agua hasta que se quita toda la mancha. Algunos de nuestros prejuicios inherentes, aversiones e inclinaciones están tan adentro en la fibra de nuestro ser que Dios debe hervir estas fibras todavía, estos mantos espirituales, hasta que estemos sin mancha y nuestro corazón y vida sean aceptados por nuestro amado. Él no puede poseernos completamente hasta que hayamos sido despojados de todo. Pero al igual que el comercial, ¿han escuchado ustedes el comercial de los milagrosos quitamanchas? Así Dios dice, fuera mancha. Aunque se trate de un esfuerzo conjunto entre Dios y su novia, todavía es un trabajo soberano en su gracia. Es todo acerca de su clamor y nuestra rendición, su autoridad y nuestra sumisión, y acerca de su gracia y nuestra dependencia. No es un grito de amarga ira, sino una ira santa contra todo lo que ha mantenido a su novia alejada. Él está gritando sobre nuestras vidas: ella es mía y no tendrá dioses ajenos delante de mí. Nuestro Dios está preparando a su iglesia para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Por eso la palabra del Señor dice en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y aunque anhelamos ser limpios y santos, a menudo hemos tratado de prepararnos en nuestras propias fuerzas. Dios ha estado desnudando todas las máscaras de santidad y los disfraces de religión de su novia. Él está tratando con lo interno y eterno, que es nuestro corazón. Es como si todos nuestros odres viejos hubieran estallado y estamos siendo preparados por ese odre nuevo. Pero para que el odre viejo ha sido un tiempo, ese odre viejo mientras rompió, ha sido un periodo de desnudez y de exposición. Y hay varias opciones en este momento que podemos tomar en ese momento de desnudez: o correr y escondernos, o hacer lo que hizo Adán y Eva, tomar esas hojas y cubrirnos esa desnudez. O bien, podemos estar desnudos delante de Dios en absoluta dependencia de su misericordia y gracia y permitirle lavarnos y limpiarnos de toda nuestra suciedad. Dios quiere que nuestra santidad no solo sea una de profesión, sino sea de posesión. Tenemos la santidad en la misma medida que tenemos a Cristo. Si hay pretensión en nosotros o falta de realidad en nuestra experiencia, Dios obrará con nosotros severamente. Él va a limpiarnos de estas manchas, aunque tenga que usar ese blanqueador. El blanqueador sabemos que es un ácido. Creo que sí, ¿verdad, hermano Thierry? Es un ácido. Así que cuando Dios necesite usarlo con nosotros, nos penetra hasta el interior de nuestro ser. El lavadero divino usaría
los medios más suaves si solamente nos sometemos a Él. Pero si somos negligentes, poniendo excusas en lugar de hacer el bien, si somos desobedientes y estamos en pecado en este tiempo de gracia, si no aceptamos la enseñanza clara de la palabra de Dios y tenemos la luz sin caminar en ella, si no nos comprometemos en lo mínimo con la carne, el mundo o el diablo y rebajamos el modelo de la santidad, si no disminuimos en nuestra victoria heroica nuestras oraciones continuas, Dios en su misericordia nos pone a prueba bajo ese ácido. La pone sin cesar hasta que sean crucificados los corazones duros y el espíritu malo y seamos muertos, completamente conquistados y sumisos y preciosamente limpios en sus manos. Entonces ahora comienza el paso siguiente, el proceso de almidonar. Ese es el plan de Dios para que nosotros seamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Está preparándonos para sufrir la tensión espiritual. ¿Qué sucede cuando ponemos almidón? Se tensiona la pieza, ¿verdad? Y aumenta la fuerza espiritual, el celo y el denuedo santo, y fuerzas para el trabajo desagradable, y nos alista para los días venideros. Al almidonar la ropa, se pone al aire y al sol para secarse. Tan agradable es el sol, ¿verdad? Después de haber pasado esas circunstancias de exprimido, de lavado, y ahora nos van a colocar en el sol divino precisamente de Dios, después de todo este proceso. Qué dulce calma sentimos en ese momento. Seguramente desde ahora, entonces tendremos testimonios triunfantes y una senda victoriosa. Así la ropa es quitada y llevada a la casa, ¿verdad? Cuando ya una vez que la colgamos, tendimos, el sol precioso de nuestro Señor nos secó, ahora es llevada a la casa. Se rocía con agua y se guarda en el cesto y no está firme esa ropa todavía, está toda hecha rollito en ese cesto. ¿Ha estado usted confundido por qué han cambiado las cosas en su vida? Después de ser lavado y blanqueado y tendido en el sol del jardín, ahora en lugar de servir a Dios y dar un glorioso testimonio a todos, las cosas profundas que han ocurrido le han sido reveladas por el Señor y ha hecho en su experiencia. Aquí está todo mojado, débil y todo enrollado en el cesto. Pues bien, miren hermanos, el Señor nos trae una vida más rica en el Espíritu Santo, enseñándonos que no podemos confiar en nosotros mismos, ni en nuestra experiencia, sino que confiemos completamente en la vida de Jesús, en todo lo limpio, lo agradable, lo puro, lo santo, para que ya no sea yo y Cristo viva en mí. De igual manera que se rocía y se enrolla esa ropa y se pone en ese balde para plancharla, antes de que la plancha del Señor caliente pase sobre nosotros y que ponga sobre nuestro vestido de novia para sacarle la última arruga, Él nos pone a un lado, nos enrolla, nos esconde y produce en nosotros esa sumisión y paciencia que vemos en Jesucristo. La desocupación obligatoria de un obrero cristiano, consagrado y celoso es una de las pruebas más difíciles. Dije desocupación, ocupación, desocupación, cuando los obreros estamos desocupados en ese momento que nos lleva a Cristo a estar descansando. Ese es un proceso duro porque estamos sometiéndonos a la voluntad del Señor. El alma debe de tener sus horas de quietud. Nuestra fuerza espiritual se restaura mientras que esperamos delante del Señor. Alma mía, en Dios solamente reposa. Además, no hay nada que pueda crucificar nuestra energía y nuestro celo carnal como esperar delante de Dios. Él también nos da esos tiempos de espera, ¿verdad? Para esperar en el Señor. Y por fin, la ropa está levantada del cesto donde se guardó. La plancha caliente va de aquí para allá sobre la textura insípida del alma, planchando cada arruga, produciendo un vestido de novia gloriosa de adentro y afuera. Así que es la hija del rey quien está vestida de brocado de oro
y llevada al novio en la vestidura de marcha y sin imperfección. ¿Cómo ven, hermanos, este proceso de limpiado? ¿Quieren ser parte de ese proceso de limpiado, de lavado, de secado, de exprimido, verdad? Pues vayamos a un segundo punto. En el reino de los cielos existe una sola moda, y ese es el lino fino blanco. Ya habíamos hablado que es una tela muy difícil de planchar, ¿verdad? Cuando conocimos al Señor y le aceptamos como nuestro único y verdadero Salvador, nuestras vestiduras fueron colocadas blancas, ¿sí? Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y en esta porción de las Escrituras se hace referencia que en Sardis había algunas personas que sus vestiduras estaban blancas, pero en nuestra única responsabilidad para nosotros es mantenerlas bajo esa blancura. Es digno de un hijo de Dios mantenerlas sin arruga y sin mancha. Por otra parte, el Señor nos da una enseñanza de cómo Él quiere que llevemos esta vestidura. Primeramente, esta vestidura no podemos quitárnoslas. A veces pensamos, bueno, pues traigo la vestidura puesta, ahorita me la voy a quitar, voy a hacer un trabajo de mecánica y me voy a meter abajo del coche. No, hermanos, ustedes no se pueden quitar esa vestidura blanca. Ustedes ya la traen puesta y esa vestidura no se puede quitar. Todo esto indica que existen lugares después de ser revestidos por el Señor que son incompatibles con nuestra propia vestidura. Ojalá me puedan entender esto. Nosotros ya fuimos revestidos. Y hay lugares que nosotros no podemos usar ni frecuentar porque se pueden contaminar y manchar nuestras vestiduras. Pablo decía en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. De igual forma, esto implica que con estas vestiduras nos limiten a que las cosas que antes hacíamos no las podemos realizar con este tipo de ropa. Cuando estamos vestidos de blanco, a nadie se le ocurriría comenzar a realizar un trabajo que puede ser manchada su ropa, ¿verdad? Tampoco podemos ser copartícipes o partícipes de chistes de doble sentido, o ser groseros o disparateros, decir majaderías, o exponernos a situaciones que van a manchar esa ropa y esas vestiduras. Tenemos que evitar esos lugares y tenemos que frecuentar lugares en donde se exalte a Dios. Punto número 3. El entorno que nos rodea puede ser fatal. El entorno que nos rodea puede ser fatal para nuestro traje, por lo que no podemos estar descuidados. Tenemos que cuidar en dónde vamos a sentarnos, en dónde vamos a apoyarnos y de quién va a tocar esas vestiduras. Todo lo antes expresado nos da una medida de gran cuidado que el discípulo de Cristo tiene que tener para cuidar que no sea manchado en sus vestiduras. Debemos de cuidar nuestra santidad. En este mundo tan plagado de cosas feas, de maldad, de todo lo que se publica en redes, que nos ha tocado vivir, no podemos encerrarnos en esa burbuja que quisiéramos. Tenemos que estar nosotros siendo luz y sal para mucha gente, ¿verdad? Dice en la palabra Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué nos pide el Señor? Que andemos como es digno de andar, que permanezcamos en Él, que andemos como Él anduvo. Es decir, solo a nosotros nos corresponde mantenernos en santidad, con la ayuda del Señor, y sin la cual nadie podremos entrar a los cielos. Tenemos que vestirnos de lino fino con nuestras acciones, no que seamos solamente salvos por obras, sino que la fe sin obras es muerta. Así como Sardis estaba muerta, también nuestras vidas, las cuales habíamos descuidado, quizás a la causa de que hoy en día para nosotros estemos un poco muertos espiritualmente. Sí, y no nos resulta extraño que anteriormente nos expresábamos como si estuviéramos vestidos con esas vestiduras manchadas, ¿verdad? Y con facilidad podíamos dejarnos manchar.
Quizá no lo puedan comprender, pero antes era sencillo, cuando murmurábamos de alguien, cuando afirmábamos alguna cosa que sin que tuviera base sólida estábamos siendo copartícipes de lo malo y levantando calumnias al prójimo, o como cuando mentíamos para nuestro beneficio o para que nos causara un bien, ¿verdad?, en beneficio propio. Eso era una manchadura para nuestra vestidura. También cuando nos inmiscuíamos en negocios no lícitos, ¿verdad? También esto manchaba nuestras vestiduras. Cuando nos dolía ayudar al hermano que lo necesitaba y no le ayudábamos porque no nos iba a causar ningún beneficio. O al juzgar a otros sin el debido amor y pruebas del hecho. Cuando le prestábamos más atención a las cosas de este mundo que a las cosas espirituales. Cuando venimos a la presencia de Dios con quejas. ¿Cuántas veces nos quejamos con Dios? Señor, pero mira cómo es Él, ¿no? No, y devaluamos el poder maravilloso que tiene Dios. Cuando no practicamos sus mandamientos y nos los guardamos, dando por pequeño nulo sacrificio, enlodando nuestro vestuario. Cuando nuestra fe desfallece y consigo le damos por muerto los milagros de Jesús, empañamos esas vestiduras. Cuando permitimos el pecado, damos el primer paso para que la iglesia comience a morir. Amada iglesia, esta mañana yo te quiero exhortar a que mantengamos esa santidad, a que tus vestiduras sean esas vestiduras limpias, sin mancha y sin arruga. Recuerden que Sardis estaba muerto porque comenzó a llenarse del mundo y un espíritu de religiosidad lo invadió, pero no todo estaba perdido. Así como en Sardis había un remanente fiel que no había manchado sus vestiduras, así como aquellos hermanos dispusieron en su corazón no manchar su atuendo espiritual, también podemos evitar nuestras vestiduras. Evitemos pláticas malintencionadas, todo chiste de doble sentido, toda compañía que no nos edifica. Que tu vida sea el lastre que hunde este mundo. No contristen al Espíritu Santo con una conducta errada. Somos vasijas diseñadas por Dios. Nosotros únicamente somos el conducto por donde pasa el agua, pero nosotros no somos el agua. El agua es el Espíritu que pasa a través de nosotros para su servicio. No nosotros. Nosotros no somos de nosotros mismos, somos de Él. Jesús decía, el que come mi carne halla la vida y no morirá jamás. La carne es la palabra. Comer su carne es oír la palabra de Dios con fe. Si somos duros de corazón en el Espíritu Santo no hará morada en nosotros mismos. Él quiere vasijas limpias, no perfectas. La perfección la diseña Él. La disposición la ponemos nosotros. A Dios no le sorprende la gente de fe. Para llegar a lo más alto es necesario renunciar. Se requiere estar de rodillas para poder estar de pie ante los problemas. La iglesia santa es la que Dios hace, no la que nosotros fabricamos. Sardis estaba muerta porque había cerrado su corazón. Sus obras eran muertas, así como su condición. Pero así como por Adán entró la muerte, en Cristo entró la vida, a través de su sacrificio. En otro tiempo llevábamos ropas viles, estábamos llenos de pecado por nuestras viejas naturaleza, pero Cristo cambió nuestra vestidura. Él transforma de ropas viles a vestidos de gala que representan una vida justa, limpia, pura y digna. Con este traje blanco es que nosotros nos presentaremos ante el Padre para celebrar esas bodas del Cordero. Así como el Padre al ver al Hijo pródigo volver pidió que cambiaran sus vestiduras delante de Él, así también Dios está permitiendo cambiar esas vestiduras a limpias. ¿Y cómo lograremos mantener esas vestiduras limpias y puras, sin mancha? Pues el Espíritu Santo es el que santifica. Y si nos sometemos a Él, nuestras vestiduras serán siempre puras, sin arruga y sin mancha, aceptables a los ojos de Dios.
El principal problema de todo esto, hermano mío, es que hoy tenemos lavanderos que quieren lavar en sus propias casas. Tenemos planchadores que quieren lavar en sus propias casas y quieren hacerlo por su propia mano. Hermanos míos, eso jamás lo podrán hacer. Tenemos una dependencia de Dios y el único lavador y planchador es Dios. Él es el único que nos podrá limpiar y purificar esas manchas y esas vestiduras que nos dio para llegar con trapos limpios, con esa vestidura radiante a la presencia del Señor. La iglesia que el Señor viene a buscar es la que sigue sus mandamientos y los pone en práctica. Aquella que escucha su palabra, por dura que ésta sea, la que guarda y pone en práctica sus mandamientos. El pueblo que Él está llamando y viene a buscar es un pueblo santo, o un pueblo que no ha manchado sus vestiduras, un pueblo que ha puesto la mirada en Jesús y no en las adversidades de este mundo. Nadie entrará a las bodas si no trae el vestido apropiado que Dios ha dispuesto. Por tanto, lleva presente esta gran verdad. El Señor viene a buscar una iglesia viva, no muerta, donde se respire espiritualidad, en fin, como dice la Escritura, sin arruga y sin manchas. Y si en este día has admitido que tus vestiduras están un poco arrugadas, que están un poco manchadas, yo te quiero pedir esta mañana que te pongas de pie, que me dejes orar por ti y que pidamos al Señor que sea Él quien nos transforme, que nos quite esa arruga en cada una de nuestras vestiduras, que sea Él limpiándonos en cada orilla de ese vestido que te ha dotado desde que le recibiste en tu corazón.